Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube. Y bueno, no solo en el canal de YouTube, porque ya sabéis que nos podéis seguir desde distintas redes sociales, también en directo y luego queda grabado, pues Twitter, Twitch, Facebook, LinkedIn e incluso Instagram. En el directo de hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, podemos decir que está muy de actualidad en las últimas semanas, en realidad lleva 15 años de actualidad y probablemente va a seguir otros tantos en el futuro, porque bueno, es un asunto que desde un punto de vista monetario tecnológico o incluso como activo de inversión es de los fenómenos más disruptivos, algunos dirían el más disruptivo, por supuesto, de los últimos años e incluso, bueno, ahora veremos qué dicen nuestros invitados, si de las últimas décadas o de los últimos siglos. Estamos hablando, o me estoy refiriendo a Bitcoin. Vamos a hablar de qué es Bitcoin, si tiene realmente algún tipo de utilidad, por qué tiene esa utilidad, para qué se puede utilizar, para qué no se puede utilizar. Y lo vamos a hacer con unos invitados que vienen aquí no solo porque sepan mucho del tema, probablemente si os interesa Bitcoin los conozcáis a todos ellos, los sigáis, los hayáis escuchado y leído en múltiples ocasiones, sino porque además ellos tres y una cuarta persona que no está aquí, pero a la que luego me referiré, organizan un curso sobre Bitcoin, sobre qué es Bitcoin, sobre cómo invertir en Bitcoin, sobre cómo tributar Bitcoin, sobre cómo autocustodiar Bitcoin dentro de una plataforma que también es habitual o relativamente habitual en este canal, que son los locos de Wall Street. Os hablaremos más en detalle sobre este curso a lo largo de los próximos minutos, de la próxima conversación, pero ya sin mayor dilación os voy a presentar a los invitados de esta noche. En primer lugar, Álvaro de María, ¿qué tal? Muy buenas noches, autor del libro La filosofía de Bitcoin, uno de los libros referencia en España y creo que también fuera de España sobre el concepto de Bitcoin. Muy buenas noches, Álvaro. Muy buenas, un placer estar de nuevo en el canal y muchísimas gracias por acogernos. Álvaro no solo es el autor de este libro que os he mencionado, La filosofía de Bitcoin, sino también es el responsable del bloque de qué es Bitcoin, de la conceptualización de Bitcoin dentro de este curso de los locos de Wall Street, al que, por cierto, podéis acceder si os interesa la información pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo. En segundo lugar, tenemos a otra persona que también se ha pasado en alguna ocasión por este canal, Gael Sánchez Smith. ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal, Juan noches. Ramón? Pues muy Autor, bien. ¿qué tal? Autor de otro libro sobre Bitcoin que tuvimos ocasión de presentar en este canal, porque Bitcoin lo cambia todo, y responsable de la parte de inversión dentro de este curso sobre Bitcoin. ¿Qué tal, Gael? Hola, Juan Ramón, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y bueno, encantado de estar aquí por lo que decías, ¿no? Es un tema que parece que es actual, lleva mucho tiempo siendo actual y creo que es un momento pues muy interesante por motivos que luego trataremos para un poco pues profundizar, indagar y sobre todo entender un poco qué es Bitcoin y, como decías antes, yo desde el lado de la inversión, que será el que lleve en el curso, pues con ganas de compartir y un poco debatir sobre esta. Y por último, una persona que no se ha pasado nunca por este canal, pero que sí os recomiendo que sigáis en redes sociales, por ejemplo, en Twitter, que es José Antonio Bravo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hola Juan Ramón, encantado de estar en tu canal y nada, y muchas gracias por este espacio y aquí, pues eso, para la parte que voy a llevar en el curso es la de tributación, la más dolorosa, digamos, y bueno, intentaremos hacerlo lo menos doloroso y farragosa posible. Bueno, luego también hablaremos de esto, ¿no? Si hay que tributar con Bitcoin, más allá de la formalidad legal, si es posible no hacerlo, aunque se deba o no se deba, ese es otro debate moral. Pero bueno, al final, ¿qué opciones ofrece o deja de ofrecer, ¿no? Pues bienvenidos los tres. Recuerdo a la audiencia, curso impartido por ellos tres y por otra persona que no está aquí, Decentralized, que os hablará dentro del curso sobre la parte tecnológica y más en particular sobre cómo autocustodiar Bitcoin. Es un curso que dura 4 meses. Cada bloque de los 4 que hemos mencionado, concepto, inversión, fiscalidad y tecnología, dura un mes, aproximadamente 10 horas de vídeo y posteriormente también foros de preguntas, respuestas con los profesores y alguna masterclass que posteriormente se anunciará en directo.
Y bueno, pues si consideráis que lo que tienen que contar esta noche estas 3 personas, estos 3 autores, es interesante, pues probablemente el curso también lo sea. Y para precisamente abrir la boca de la audiencia, vamos con ello. A ver, siempre en estos casos suelo preguntar lo mismo, pero sigue habiendo muchísima gente, incluso a lo mejor yo mismo, que no entendemos bien qué es esto de Bitcoin. Entonces, cualquiera de los 3, ¿no? Si os preguntan de manera sencilla, rápida, intuitiva, ¿qué es Bitcoin? Pues lo primero que diría es que es un activo que trata de resolver una serie de problemas históricos que tenemos en el mundo digital, ¿no? No es el primero, sino que es la culminación de muchos años de estudio, de trabajo y de desarrollo de los cypherpunks, ¿no? De 20, 30 años de trabajo y de estudio, y consigue resolver precisamente los problemas que se conocen como el problema del doble gasto y el problema del tercero de confianza, que podemos entrar luego más en detalle en ello, pero básicamente lo que conseguimos con esto es crear la primera commodity digital, es decir, crear el primer activo real que como carece de emisor y es emitido dentro del mundo digital, aunque no sea emitido por un particular ni por una entidad central, pues se convierte en un activo real, ¿no? Y esto es interesantísimo porque nos permite tener una serie de propiedades que no hemos tenido nunca antes, porque además hace depender el control de este activo real del conocimiento. Entonces, de alguna manera, por así decir, podríamos conceptualizar Bitcoin como 2 cosas, ¿no? Bitcoin con mayúsculas, al que nos debemos referir, que es la red, y este Bitcoin con mayúsculas, pues podría ser conceptualizado como un sistema global de derechos de propiedad absolutos, y después podemos entrar más a ello, y Bitcoin con minúsculas, que es el token o el activo que se emite en este sistema, en esta red, que es muy similar a una especie de oro 2.0, entonces, de un oro digital. Entonces, eso básicamente es un registro de la propiedad de oro digital. Lo que pasa es que este oro digital tiene unas propiedades impresionantes, ¿no? Y que no tiene ningún otro activo ni se le parece ninguna otra criptomoneda, porque todas las demás criptomonedas tienen emisores, todas. Entonces, eso las convierte o las aproxima muchísimo más al concepto de security. Entonces, cuando hace esta distinción entre activo real y activo financiero, pues yo creo que ya entran en categorías distintas. Y como muy bien has comentado, meterlos bajo la misma categoría pues sería como hablar de papiro-activos para englobar a contratos, pagarés, dinero fiat, etc., ¿no? Yo creo que es un error muy grave. Dices que Bitcoin es un activo real, pero a la vez digital, es decir, que no tiene un soporte corpóreo, o al menos su valor no depende del soporte corpóreo, porque se le podría dar, pero no es algo relevante a la hora de la esencia o la existencia misma de Bitcoin. Entonces, ¿cómo es posible que Bitcoin, sin tener soporte corpóreo, exista y lo califiquemos como activo real? Es decir, ¿cómo encaja todo eso? Porque lo que parece para algunos, entiendo, algunos ya están diciendo por el chat que son criptotulipanes, es decir, que al final es una especie de nada sobre lo que se especula, pero que detrás de esa especulación no hay nada detrás. ¿Qué hay, no? ¿Qué existencia o cómo podemos entender realmente la existencia de Bitcoin sin soporte corpóreo? Sí, lo mejor yo creo que sería entenderlo simplemente como si hubiésemos conseguido tener un registro de la propiedad a nivel global, es decir, no un registro de la propiedad donde... Perdona, sí, Álvaro, que te corté, pero un registro de la propiedad ¿sobre qué? Eso es a lo que voy, ¿no? Donde lo que podemos hacer es cambiar la titularidad de un conjunto de datos que hemos conseguido que sean escasos, ¿no? Y es que esa es la cuestión, que hemos conseguido que sean escasos sin que dependa de ningún tercero. Entonces, ese conjunto de datos escaso es lo que tiene una serie de propiedades que son fascinantes cuando pensamos en términos de transmitir valor, por ejemplo, de tener un tipo de propiedad que no podemos tener de otra manera, ¿no? Y es ahí donde yo creo que Bitcoin tiene una propuesta de valor impresionante, ¿no? Porque toda propiedad que hemos tenido históricamente pues siempre ha estado sometida a terceros, ¿no? Incluso los activos reales, pues el oro siempre ha podido ser confiscado o otro tipo de activos financieros, pues hemos podido ser diluidos, por ejemplo, a través de la devaluación del dinero, o hemos podido ser que un tercero con riesgo de contrapartida, por así decir, tenemos una serie de obligaciones con ellos, incumple su obligación, ¿no? Esto es lo que desarrolla principalmente todo el derecho. Pues de repente aquí tenemos un registro al que nosotros podemos controlar un activo real digital, ¿vale? Este conjunto de datos escasos que tenemos, que tiene una serie de propiedades que podemos ver luego, y para acceder a ese registro solo necesitamos unas claves, ¿no? Como si necesitamos solo una especie de DNI, por así decir, ¿no? Un certificado electrónico de alguna manera. Entonces, simplemente con esto ya hemos hecho un cambio de alcance histórico. ¿Cuál es ese cambio, a mi juicio? Pues el redefinir el derecho de propiedad. Es decir, el poder tener una propiedad portátil, secreta, inconfiscable y sin riesgo de dilución y sin riesgo de contrapartida, ¿no?
Y eso no es poco. ¿En qué sentido? Cualquiera de los tres, porque... Sí, tampoco quiero monopolizar yo aquí. Quizá le estoy preguntando mucho a Álvaro porque está más dentro de la parte del concepto de Bitcoin, que es de la que se encarga él en el curso, ¿no? Pero bueno, también los demás podéis opinar perfectamente porque os lo conocéis. Pero ¿en qué sentido realmente es inconfiscable? Porque, es decir, no nos lo pueden quitar de ninguna manera. Deberíamos matizar un poco cuando decimos inconfiscable. ¿Es altamente inconfiscable, pero no absolutamente inconfiscable? Yo igual un poco por un poco arrojar un poco de luz sobre esta cuestión. Básicamente lo que Bitcoin consigue es, a través de una ingeniería que se conoce como un sistema distribuido, el software, al final Bitcoin es un software, la ontología, la esencia de Bitcoin es un software que está descentralizado, a diferencia de otros softwares que están en un servidor, en Palo Alto, o en Amazon Web Services o Microsoft Azure o lo que sea. Bitcoin no existe de esa manera, existe en una pluralidad de ordenadores, están distribuidos por todo el planeta. Y por lo tanto no hay un único agente que pueda hacer lo que decía Álvaro, ¿no? Confiscar o diluir, aumentar la oferta monetaria. Pero, y yo creo que esta es una de las virtudes de este curso, sí que creo que tampoco hay que ser absolutamente categórica cuando hablamos de que es absolutamente inconfiscable, y quizá aquí es donde hay un cierto disenso a veces en la comunidad Bitcoin, que al final no somos un ente monolítico que tiene la misma opinión. Pero yo sí que creo que Bitcoin hasta ahora ha sido, con toda certeza, absolutamente inconfiscable, incensurable y ha tenido la oferta predefinida. Hay ciertos riesgos que yo creo que igual es donde ibas con esa pregunta, que podían hacer que eso no fuera así en el futuro. Ahora bien, ¿pensamos nosotros que se van a materializar? No, si no, pues yo creo que no estaríamos haciendo un curso como este, evidentemente, ¿no? Pero somos conscientes de ellos, y cuando hablo de la arquitectura de Bitcoin, ¿no? Que es algo que en general no se habla tanto. Yo creo que sí, y es algo que tratamos en el curso, precisamente para que el que haga el curso pueda él mismo entender ese riesgo de la inconfiscabilidad y monitorear si esos riesgos se materializan o no. Y para ser concreto, al final Bitcoin es inconfiscable o incensurable porque hay una red de mineros distribuida por todo el globo. Y eso es lo que mantiene esa característica de incensurabilidad de Bitcoin. Si eso fuese a cambiar en el futuro, y podemos argumentar, oye, que por economías de escala o por factores geopolíticos regulatorios eso fuese a cambiar, ahí uno podría decir que estaría en riesgo esa gran virtud de Bitcoin. Y podríamos entrar a debatir, oye, ¿seguiría teniendo valor Bitcoin? Y sería un debate interesante, pero que yo creo que no es tan pertinente hoy en día porque no estamos para nada cerca de esa situación. Sí, pero creo que es algo, o sea, lo que has mencionado, Gael, me parece muy pertinente. Yo a lo mejor lo incluiría, se me ocurre, ¿no? Dentro de los riesgos macro de confiscabilidad, pero yo estaba pensando más bien en ciertos riesgos micros de confiscabilidad. Sí. Por ejemplo, ha comentado Álvaro que para poder acceder a esa propiedad digital que hemos convertido en escasa, tenemos que tener unas claves. Entonces, esto quizá no es tan apropiado para vosotros, aunque lo podéis tratar perfectamente, sino para la parte de autocustodia que en el curso desarrolla Decentralized. Pero, claro, esas claves o las memorizo o están anotadas en algún sitio, y si están anotadas en algún sitio y alguien consigue hacerse con las claves y con mi monedero, pues las junta y me lo puede arrebatar. O si me torturan, ¿no? Por ejemplo, me someten a tortura para que revele las claves habiendo encontrado el ledger, pues me pueden hacer soltar el dinero si yo lo estoy autocustodiando en casa. Y si no lo custodio en casa, también hay un riesgo de que se extravíe. Y esto a lo mejor sí es más apropiado para José Antonio, alguien preguntaba en el chat, ¿Hacienda me puede obligar a revelarle mis claves? Hombre, directamente no, pero si me dice, oye, o me revelas las claves o porque hemos detectado, porque ahora me lo explicáis también, pero claro, Bitcoin no es propiamente anónimo, sino seudónimo. Entonces, si de alguna manera vinculan tu identidad con tu cartera y dicen, oye, que aquí hay tantas Bitcoins y sabemos que son tuyas, o me las das o te quito la casa, por ejemplo, o me las das o no te dejo comprar nada dentro de este país, pues al final te coaccionan indirectamente para que te lo confisquen, ¿no? Exacto, sí. En principio, todos aquellos bitcoins que tengamos custodiados en un tercero son directamente confiscables, porque ese tercero debe obedecer la orden de confiscabilidad y confiscarlos. Los que tengamos nosotros tenemos metodologías como no guardar la clave pública, que digamos no es una clave pública, normalmente es una semilla de 12-24 palabras que da origen a todas las carteras, a todas las direcciones que nos pueden dar, donde tenemos guardados nuestros bitcoins. Entonces podemos utilizar o bien guardar la clave
en un sitio seguro, de forma que no tengamos nosotros acceso, o utilizar también multifirma, ¿vale? Multifirma es bastante útil también porque si tenemos 2 de 3, podemos nosotros solo tener una y las otras 2 busca ver dónde están. Entonces, ahí la inconfiscabilidad sería mayor. Con respecto, el Estado nos dice, queremos sus claves privadas. Las claves privadas en principio no se pueden dar, igual que no puedes dar la llave de tu casa, salvo una orden judicial o la contraseña de tu caja fuerte. Entonces, en principio, esto sería... Tenemos que tener en cuenta que la criptografía asimétrica... ¿sí? José Antonio, perdona que te corte, pero ahí ya entramos más en el terreno de lo que debería ser, ¿no? Porque tampoco el oro se podía confiscar en Estados Unidos y emite Roosevelt un decreto y lo confisca todo, ¿no? Entonces, justamente si Bitcoin es un mecanismo para protegernos frente a riesgos extremos, esos riesgos extremos también los hemos de considerar como posible amenaza confiscatoria, ¿no? Claro, lo que pasa es que tenemos una cosa que se puede guardar mucho mejor y podemos evitar esa confiscación. O sea, solo con memorizar 12 palabras puedo salir del territorio y no la tengo. O yo las memorizo y nadie más. O las memorizamos que entre cuatro personas, 3 palabras cada una en un orden y lo tenemos guardado. Incluso existen cosas como se llama Shamir Secret en criptografía, que es para guardar las claves de una forma, digamos, dividida. O sea, Álvaro también conoce un poquito de esto porque hace cursos de custodia para personas físicas y... Sí, justo de esto iba a comentar, ¿no? Porque la opcionalidad que tienes dentro de Bitcoin es enorme y no solo es importante la autocustodia, sobre todo es importante la autocustodia con privacidad. Es decir, ¿qué significa con privacidad? La privacidad la definían los cypherpunks como la posibilidad de revelarse selectivamente, ¿no? Es decir, que revelar a quien quieres tus datos o no, ¿no? Claro, si tú compras en un exchange identificado, por ejemplo, pues tú no tienes privacidad ninguna, porque Hacienda, el exchange y cualquiera en el que caigan los datos en el que tú has comprado, tienen esa información. Pero Bitcoin es, insisto, como una especie de oro digital, ¿no? Entonces, no solo se puede comprar en un exchange, lo puedes comprar peer-to-peer, lo puedes comprar en exchanges descentralizados, lo puedes comprar de muchas maneras manteniendo tu privacidad, sin dar tus datos. Y esa es una de las propuestas de valor más interesantes, ¿no? La de tener una propiedad contigo, portátil, secreta. Es decir, que nadie tiene por qué saber que tú tienes ese activo, ¿no? Y como además hace depender el conocimiento de este conjunto de palabras, la versatilidad que te da a la hora de custodiar ese activo es inmensa. ¿Por qué? Porque yo puedo guardar 10 palabras en un sitio y 2 en casa de otros familiares. Y con que alguien acceda a mis 10 palabras en mi casa no accede a nada, ¿no? Necesita acceder a lo otro. Y primero tiene que saber que yo tengo eso, ¿no? Si yo no he comprado o identificado en ningún sitio, él no va a saber ese tipo de información, ni va a tener la información de los fondos que yo pueda tener, ¿no? Entonces, eso da muchísima versatilidad, como digo, a la hora de gestionar el patrimonio, porque te da una opción que simplemente antes no tenías, ¿no? Es que simplemente en toda la historia de la humanidad no hemos tenido una propiedad que pudiese ser secreta y portátil, ¿no? Y eso es lo que nos da ese grado de inconfiscabilidad. Y por eso hacer los deberes con Bitcoin es fundamental, ¿no? Yo creo que no es recomendable que la gente se lance a invertir, se lance a comprar, sin saber qué es lo que está haciendo, sin saber para qué va a querer Bitcoin en el futuro. Yo creo que lo más importante de todo, y con lo que empiezo yo siempre mis formaciones, es ¿para qué quieres Bitcoin? Porque en función de eso vas a tener que seguir una estrategia u otra. Si lo que quieres es comprar y vender dentro de 3 años, pues a lo mejor lo que te interesa es un vehículo de inversión. Tú no necesitas a lo mejor tener un Bitcoin autocustodiado. Claro. ¿No? Si lo que quieres es un seguro por si hay una guerra y tienes que salir con tu familia por patas, como hemos tenido aquí, en una conferencia que se organiza aquí en España también, que es Watch Out Bitcoin, pues el año pasado, que también estuviste tú, bueno, estuvimos todos, había una persona que había huido de Panamá con todos sus fondos gracias a esto, a que simplemente necesitó salir con unas palabras en su cabeza. Si hubiese tenido que salir con oro, no habría podido montarse en un avión con ese oro. Los fondos, la riqueza, los bienes inmuebles que hubiese tenido del lugar donde tenía que huir no le habrían servido de nada, ¿no? El único tipo de propiedad con el que podía huir era con Bitcoin y eso es lo que le ha permitido iniciar una vida desde cero en España. Y yo creo que este tipo de propuestas de valor son interesantísimas y le dan mucho, pero no es la única de Bitcoin. Bitcoin, a mi juicio, tiene 3 propuestas de valor principales, ¿no? 2 principales y una un poquito más residual en el sentido de que no le aporta tanto valor económico al precio, en ese sentido al precio, no que no sea útil, ¿no? La primera es esta que venimos comentando, de tener una propiedad secreta, portátil, inconfiscable, que no te pueden diluir. Porque, insisto, la parte de la no dilución es importantísima, ¿no? Tener un activo que no tiene riesgo de dilución es inmenso, ¿no? Es decir, el oro tiene un incremento de la oferta del 1,6 del 2% al año. Eso en 10 años es un 20%. Mucho de tu parte respecto del total, ¿no?
Con Bitcoin no, con Bitcoin tienes una oferta fija, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. Entonces, de hecho, incluso es en cierta medida deflacionario cuando consideramos que las 21 millones de unidades ya están dadas, ¿no? Porque por errores de custodia, como hace depender la propiedad de este conocimiento, pues esos Bitcoins se van perdiendo. Ya se han perdido aproximadamente 3 millones y medio, ¿no? Entonces, esto de alguna manera en términos económicos es como si una empresa recomprase permanentemente acciones. Y esto es muy interesante para el precio a medio y largo plazo. Pero es que además es un vehículo de ahorro, por así decir, con muy poco rozamiento. Es un vehículo de ahorro muy aerodinámico, porque no tiene intermediarios prácticamente, entonces en comisiones de intermediarios te ahorras mucho, es muy fácil acceder a ellos, permissionless, no tienes que pedir permiso a nadie, no tienes que tener un certificado de que has hecho estudios para ser analista financiero ni cosas de ese estilo, no te tienes que sacar una carrera ni nada para poder acceder a Bitcoin. Tampoco tienes muchos costes de custodia, ni muchos costes de deterioro, ni muchos costes de mantenimiento. Te reduce mucho ese tipo de fricciones frente a otro tipo de vehículos que se pueden utilizar para ahorrar, ¿no? Incluso también es muy divisible, lo que es una ventaja también frente a otras alternativas. Luego podemos también, y Gael puede comentar también esto, ¿no? Pero yo creo que eso lo hace un activo extraordinario para aparcar riqueza. Es decir, para aquellos excedentes de producción que tenemos hoy, ¿cómo los trasladamos al futuro? Pues yo creo que nos comemos mucho la cabeza con eso y Bitcoin resuelve en buena medida o en una parte al menos eso. Y yo creo que es interesantísimo para valorarlo como una opción más, ¿no? Dentro de cualquier patrimonio, pues tener una parte alojada en Bitcoin yo creo que te da una diversificación importante también y sobre todo es eso, ¿no? Te da una opción esto es un activo único con unas propiedades únicas, con una oferta fija, con una demanda creciente a medio y largo plazo precisamente por esas propiedades únicas y que tiene muy poco coste de custodia, de mantenimiento, de atesoramiento frente a otras alternativas, ¿no? Y si yo necesito una parte de mis ahorros, la puedo liquidar sin ningún tipo de dificultad. Entonces yo creo que eso lo hace muy buena opción para transportar valor en el tiempo. Y luego es verdad que como es una red que nos permite transmitir la propiedad sin depender de terceros, pues una red incensurable también. Y esto nos permite transmitir riqueza, hacer pagos también, sin que nadie lo pueda impedir. Y esto, pues es verdad que hacer pagos no le aporta mucho valor a algo, porque al final lo que aporta valor es que tú atesores algo. Si compras algo para desprenderte de él automáticamente, pues no aporta mucho valor al activo, pero sí que es una propiedad muy específica y muy única de Bitcoin, ¿no? Es decir, la posibilidad de hacer intercambios o incluso de establecer sistemas de garantías, que también podemos hablar de eso, sin depender de terceros y sin que haya un riesgo de contrapartida por el otro lado y sin que haya posibilidad de censura, ¿no? Yo creo que eso es apasionante y, por ejemplo, en el ámbito de las donaciones, pues puede cambiar muchas cosas. Por entrar, ya que has ido sacando estos temas en la parte de inversión, digamos que has colocado a Bitcoin como un enorme, quizá el mejor activo para transferir valor en el tiempo. Y a mí eso me suscita dos cuestiones. La primera es, ¿tendría sentido mantener un porcentaje muy alto de toda nuestra cartera patrimonial en Bitcoin? No ahora que puede tener sentido por el motivo de que estamos en todavía fase de adopción y por tanto el precio puede subir mucho, sino cuando el precio esté más o menos estabilizado, que puede ser en 10, 20, 30, 40 años, pero bueno, pongámonos en ese contexto, ¿no? ¿Tendría sentido concentrar muchos de nuestros activos en Bitcoin? Porque si eso es así, digamos Bitcoin, que es un activo, ahí sí, improductivo, en el sentido de que solo produce liquidez, estaría fagocitando la financiación que necesita el resto de la economía para crecer, para producir riqueza, ¿no? Entonces, esa sería la primera pregunta sobre inversión, ¿no? Esto es maravilloso porque para que veamos que en el curso pues tampoco hemos adoptado una visión dogmática sobre Bitcoin. Es decir, Gael y yo tenemos debates sobre estos temas donde no tenemos una posición acordada, ¿no? No venimos, debatimos. Ni tampoco creo que haya una respuesta ya muy segura al respecto, ¿no? Pero por exacto. Pero yo creo que es muy buena cosa, ¿no? Yo aquí me adhiero un poquito más a las tesis de Fernando Nieto de que Bitcoin es inherentemente volátil. Entonces yo no considero que haya que tener una cantidad de patrimonio inmensa en Bitcoin porque yo creo que, a ver, Bitcoin es un activo para atesorar riqueza a largo plazo para gente solvente. Porque si tú tienes necesidad de liquidez a corto y medio plazo, con la volatilidad que tiene Bitcoin te va a crujir, ¿no? Porque si te pones el dinero que vas a utilizar para irte de vacaciones este verano en Bitcoin, a lo mejor Bitcoin se pone un castañazo del 40% y no te vas. Entonces yo creo que no es un buen activo para...
Eso es lo que te quería preguntar ahora, pero bueno, reformulo luego la segunda pregunta, pero sigue, perdona. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Pues si quieres poner aquí todo tu patrimonio, pues tienes un riesgo muy significativo de que si en algún momento por una necesidad urgente de liquidez necesitas acceder a ello, pues te veas con un problemón que tengas que vender a un precio muy bajo y te veas, bueno, sobre todo a la gente que está apalancada, ya ni te cuento, ¿no? El tipo de sufrimientos que pueden padecer con esto y que además en Bitcoin se ven especialmente. Y eso acelera todavía más la volatilidad, ¿no? Porque se ven obligados a liquidar y todavía es peor, ¿no? Todo ese tipo de caídas para la propia volatilidad del activo. Entonces, yo creo que eso hace que no sea perfecto para alojar el 80% de tu patrimonio. Porque te puedes ver muy complicado, salvo que seas una persona muy solvente, tengas una riqueza solvente, porque rico y solvente no son sinónimos. Tú puedes ser muy rico y tener muchas necesidades de liquidez a corto y medio plazo, pero sí que puede ser un activo interesante para las personas solventes para alojar un porcentaje. Cuando a mí me preguntan, yo no soy asesor financiero. Perdona que te corte, es que pasa una cosa, que cuando pasa el tiempo, ese activo, por su aumento de precio, de pronto te encuentras que lo que era un 5 o 10% de tu patrimonio ha pasado a ser un 25% de tu patrimonio. O ha pasado a ser de golpe al cabo de los halvings un 55% de tu patrimonio más. Entonces, tenemos ese dilema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vendemos o seguimos manteniendo? La mayoría de la gente dice, no, voy a mantenerlo porque esto se puede convertir en el 90% de mi patrimonio. Eso también es un tema interesante. Por eso lo primero que digo siempre es ¿para qué quieres Bitcoin? Pero eso, José Antonio, por extender el debate, ¿no? Es un problema que te encuentras con cualquier activo. Es decir, si tú estás bastante invertido en bolsa y, hombre, no a los niveles a los que se suele revalorizar Bitcoin, pero tu patrimonio bursátil va en aumento, incluso aunque tengas el 100% en bolsa, si una acción se revaloriza mucho, pues cada vez pesa más dentro de tu cartera y dices, oye, ¿qué hago aquí? Vendo parte de esa empresa y compro otras porque si no, cada vez estoy más expuesto al riesgo único de esa compañía o de esa categoría de activo y además las necesidades de una persona a lo largo de su ciclo vital también van variando y por tanto el porcentaje con el que te sientes cómodo a una determinada edad no tiene por qué ser el mismo al que te sientes más adelante. Perdonad. Por dar... Esto lo comentaba para que no pensemos que este es un problema exclusivo de Bitcoin. Quizá con Bitcoin está más acusado por las fuertes revalorizaciones que ha experimentado, pero es el típico problema de asset allocation en cualquier inversor. Gael, perdona. Sí, por dar un punto de vista igual un poco diferente, porque como decía Álvaro, yo creo que es una de las cosas maravillosas de este curso es que hay opiniones divergentes y esta es una de las cuestiones sobre las que sí que hay un cierto disenso. Y es en concreto sobre lo que tú comentabas. A ver, yo tengo más el punto de vista de que Bitcoin sí que es único en un sentido al menos, que es que es alguna singularidad que no tenemos ninguna garantía de si va a tener éxito, pero oye, lo que ha pasado yo creo que es inédito, ¿no? Desde luego que en nuestras vidas, y si yo me remonto siglos atrás, tampoco se me ocurren ejemplos de un activo que pase de valer centavos de dólar a valer ahora pues los 70.000 prácticamente que vale. Entonces, yo lo que creo es que esto es un proceso de mercado donde el mercado está intentando valorar este animal tan foráneo, tan exótico, que hasta ahora pues no nos hemos encontrado. Y estamos todos rompiéndonos un poco la cabeza para decir, ¿esto cuánto vale? Claro. Y creo que ese proceso es necesariamente volátil. Hay una gran asimetría. Tienes gente como Charlie Munger o Warren Buffett que dicen que es veneno para ratas, literalmente. Y luego tienes gente como Cathie Wood, que ahora ha caído un poco en la infamia, ¿no? Porque sus fondos colapsaron, pero ella está hiper bullish y dice que nos vamos a $2 millones de aquí a 6 años. Y hay una asimetría enorme y eso se refleja en el precio, en esa enorme volatilidad. A lo que voy con todo eso es que yo creo que Bitcoin realmente es una oportunidad que tendrá su tiempo vital. No creo que las revalorizaciones que Bitcoin nos ha demostrado hasta el momento se vayan a mantener en el tiempo. Y ahora que nos acercamos al halving y hay mucha expectativa, yo intento contener un poco los ánimos y decir, o sea, estamos todavía en un proceso de adopción relativamente incipiente, pero ya tampoco estamos como hace 6 años y no hay que pensar que cada halving esto se va a disparar por 10. Me parece tremendamente ingenuo asumir eso. Y un poco yendo a la pregunta que creo que si la entendí correctamente comentabas es, ¿tiene sentido en un futuro, no? Una vez la adopción haya llegado a una etapa más completa. Más madura, sí, claro. Más madura, tener una exposición enorme a Bitcoin. A ver, yo francamente soy de la opinión de que no. Creo que Bitcoin es una oportunidad que la tomas cuando está en adopción. Más adelante no creo que se vaya a devaluar enormemente, pero creo que ese proceso de mercado naturalmente conduce hacia un equilibrio
que siempre será volátil. No quiero decir que Bitcoin vaya a tener un poder adquisitivo estable, pero las grandes revalorizaciones habrán pasado y las oportunidades yo creo que hay que tomarlas pues cuando cuando hay riesgo. Y ojo, porque hay riesgo, un poco lo que decía antes, o sea, Bitcoin no está libre de riesgo. O sea, a veces yo mismo he pecado y los bitcoiners igual de ser un poco hiperbólicos en la retórica, de hablar de Bitcoin como algo casi providencial, escatológico, que es inevitable casi. Esto yo creo que es un error y hay que pensar que esto es una inversión y como toda inversión tiene sus riesgos y en el curso pues lo abarcamos y como tiene sus riesgos también tiene un beneficio, pero yo francamente creo que llegará a un punto en el que ese proceso de adopción y ese proceso de mercado pues nos conducirá hacia un equilibrio mayor donde Bitcoin jugará un papel más secundario en una cartera, igual en tiempos de incertidumbre se revaloriza más, pues porque naturalmente vivimos en un mundo, si vivimos en un mundo en conflicto, pues habrá más demanda de un activo que tiene las virtudes que ha comentado Álvaro, ¿no? Pero creo que todavía estamos pronto, obviamente, tiene un valor comparado al oro, creo que es un 7% de la capitalización de mercado del oro y como ha dicho Álvaro, yo creo que los atributos de Bitcoin son superiores al oro, que realmente tiene una oferta, digamos, juega un papel parecido en las carteras de las personas. Entonces, simplemente haciendo una regla de 3 podemos pensar que Bitcoin, si es superior en sus atributos al oro, debería de valer como mínimo como el oro. Yo creo que esta regla de 3, cualquiera que se acerca a Bitcoin, pues después de un rato se la formula y ve que todavía es pronto, ¿no? Una vez que ya superemos ese valor, habrá que ver, nadie lo sabe, evidentemente, porque el valor es subjetivo y estamos todos aquí, pues de alguna manera participando en el mercado, ¿no? Pero ya para cerrar, yo el informe de Credit Suisse, el último que he visto, que fija la riqueza del mundo aproximadamente en unos 500 billones de dólares. El oro tiene un market cap de 15 billones, más o menos el 3%. Yo me acuerdo que tú, Juan Ramón, cuando hablamos la última vez comentabas que creo que era Morgan Freeman quien estimaba que el oro podría tener un valor de equilibrio del 5% de la riqueza mundial. Se suele recomendar que los grandes patrimonios tengan el 5% más o menos. Morgan Freeman. Sí. Morgan Stanley. Sí, y Bitcoin todavía está en el 0,2% de esa riqueza mundial. Entonces, bueno, uno puede, en base a ese tipo de reglas, decir que habrá un momento en el que necesariamente Bitcoin no podrá continuar revalorizándose, porque como has dicho tú, no es productivo, no va a valer más que pues todo el Nasdaq. Sería bastante ilógico, ¿no? Pero además hay una cosa importante que yo creo que no estamos hablando de la parte, estamos hablando de Bitcoin activo, pero no estamos viendo Bitcoin Red. Bitcoin Red está aún por hacer. En Bitcoin Red se van a poder hacer muchísimas cosas que ahora mismo desconocemos. Y Bitcoin Red es lo que le va a dar realmente valor a Bitcoin activo. O sea, cuando la red de Bitcoin tenga una versatilidad suficiente para hacer muchísimas cosas y todas esas cosas que a lo mejor estamos probando en otro tipo de blockchains o que es como las suelen llamar, o en otro tipo de protocolos, se puedan hacer en Bitcoin porque sea útil y realmente ahí tengamos un suelo, como yo digo muchas veces, que le pasó a otros protocolos, que no tienen puesto el suelo y están haciendo el tejado ya, que están haciendo una parte financiera. Si tenemos un dinero duro sobre el que hacemos toda una base financiera, sobre el que podemos hacer todavía más capas y podemos crear una economía completa sobre esa red, ahí será donde realmente el activo adquiera un valor superior a lo que realmente estamos viendo ahora. Ahora mismo es un 80% especulativo, bajo mi punto de vista, el valor de Bitcoin. Yo creo que cuando haya unas utilidades mucho mayores, aún no desconocemos muchísimas utilidades que puede tener Bitcoin porque seguramente ni las hemos experimentado, el valor será mucho mayor y ahí es cuando posiblemente se consolidará en la parte de la... Ya que sacas ahora el tema y luego vuelvo a la cuestión de la valoración, pero por hacer la anotación, ¿a qué atribuís que no se haya desarrollado mucho más la red de Bitcoin más allá de como red de estructura de derechos de propiedad sobre el activo? Porque sí que tenemos otras redes que supuestamente, por lo que decía Álvaro antes, son inferiores en cuanto a calidad o censurabilidad o dilución o confiscabilidad, como Ethereum, y están muchísimo más desarrolladas como red. Entonces, ¿por qué no se ha producido 15 años después de la emergencia de Bitcoin? Sí, yo creo que empieza a desarrollarse tanto en capas 2 como en sidechains, ¿no? Podemos ver esto, ¿no? Pero es verdad que la capa 1 de Bitcoin, que de alguna manera pues es la capa principal, es este registro de la propiedad que comentábamos, ha tratado de centrarse en resolver ese problema de no depender de terceros, de no tener un punto único de fallo. Y para eso ha seguido una estructura que no solo es el protocolo, es tanto la parte de minería como la parte de los nodos. Y para entender esto, con Bitcoin siempre estamos con metáforas. A Miguel Vidal, que también le conocemos todos, no le gustan las metáforas, pero es verdad que al final para acercarlo al público, pues no hay otra, ¿no? Y a mí me gusta explicar este
este registro de la propiedad como si ese sistema de incentivos de ese registro de la propiedad como si fuese un concurso de puzzles, por así decirlo, ¿no? Pensemos en los mineros como que son los que están haciendo simplemente un concurso de puzzles en el que tienen que resolver un puzzle, no tienen que hacer un puzzle. En los nodos como ese juez de ese concurso de puzzles. Y en el protocolo como las normas de cómo se tienen que hacer los puzzles. Pues no puedes meter una pieza que no encaja, por ejemplo. O no puedes usar piezas de otros puzzles. Básicamente, ¿no? Pues esto básicamente es eso, ¿no? Entonces, la red de Bitcoin es tan segura porque se ha centrado en mantener muy bien todas estas patas, ¿no? En que cada vez, en alinear los incentivos para que cada vez haya más jueces, que cada vez más gente esté interesada en formar parte de como juez y que cada vez haya más gente compitiendo en el concurso. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Imaginemos que solo hubiese una persona o dos personas haciendo el concurso de puzzles y otra persona de juez. La corruptibilidad de esa red es inmensa. Uh-huh. Me da igual también que haya 50.000 personas compitiendo por hacer el puzzle si solo hay 2 o 3 jueces, porque la corruptibilidad de esa red también es inmensa. Pues Bitcoin se ha centrado en alinear los incentivos para que haya muchísimos jueces y para que haya muchísimas personas compitiendo según unas normas muy concretas y muy estrictas. Entonces, sí, perdón. Sí, no, sigue, porque te quería hacer una pregunta sobre esto un poco accesoria, pero sigue, perdona. Entonces, la clave de Bitcoin, de alguna manera, por ejemplo, son muchas, ¿no? Pero una de ellas es tener un tamaño de bloque pequeño. ¿Por qué? Porque esto permite que cualquiera pueda verificar todo por sí mismo, ¿no? Esto es una propiedad esencial, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, si yo tuviese que recibir, por ejemplo, en mi teléfono móvil 2.000 mensajes de WhatsApp en 10 minutos, yo podría procesarlos sin ningún tipo de problemas, ¿verdad? Pues esto es básicamente lo que tiene que procesar uno de esos jueces, un nodo dentro de Bitcoin. 2.000 transacciones cada 10 minutos, más o menos. Claro, eso es facilísimo para que cada uno de nosotros pueda tener un ordenador corriendo el código de Bitcoin. Ahora, si yo tengo que procesar 100.000 transacciones por minuto, no necesito un ordenador, necesito un centro de datos. Y entonces ya no tienes descentralización en la red. Y ese es el problema que Bitcoin ha conseguido resolver y el resto de criptomonedas creen que es un problema de Bitcoin y se han lanzado a tratar de resolver el otro problema cuando el otro problema es irrelevante. Aquí de lo que quiero es no tener que depender de terceros para nada. Y si yo para la verificación tengo que depender de terceros, pues para eso me fío de la CNMV. No me fío de alguien en su casa haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esto que es fundamental es sobre lo que hay que construir. Como decía José Antonio, es sobre el suelo sobre el que hay que construir lo demás. Pero este suelo no se puede mover, porque si mueves alguna de las patas, el sistema de incentivos se descoloca, ¿no? Entonces, los mineros trabajan porque tienen una recompensa. Y si hacen las cosas mal, los jueces le van a tirar atrás su trabajo. Y los jueces se han convertido en jueces o en registradores de la propiedad, mejor dicho, porque tienen dinero en juego. Entonces, no quieren que nadie haga trampas. Si yo tengo 5 Bitcoin, me instalo un nodo. ¿Por qué? Porque no quiero que alguien diga, pues vamos a hacer 80 millones de Bitcoin, porque a mí me diluyen mi parte. Entonces, yo quiero que las normas se cumplan, porque tengo incentivos económicos a que se cumplan. Y los mineros que reciben la recompensa también van a tener incentivos económicos a que se cumplan. Y todos estamos de acuerdo en un punto focal de 21 millones de unidades que se pueden poseer y transmitir sin depender de terceros. Y eso es Bitcoin. La pregunta accesoria que os quería formular, a raíz de lo que está comentando Álvaro, está bastante vinculado también con esto último que has dicho, y es, ahora mismo, aunque habéis mencionado que no hay dilución de la propiedad en Bitcoin, sí hay una pequeña dilución, que es precisamente el pago que se efectúa a los mineros para que desarrollen esta actividad de verificación de las, o de inserción de los bloques a la cadena de bloques, ¿no? ¿Qué sucederá cuando concluya el minado, cuando concluya la emisión de nuevas bitcoins? Es decir, ¿cuál será el sistema de remuneración de los mineros y cómo puede afectar ese cambio en el sistema de remuneración a la seguridad de la red, a su descentralización, a su garantía? Porque, en cierta medida, ahora todos los que tienen bitcoins contribuyen con dilución proporcional al nuevo minado al mantenimiento de esa red, pero es decir, que los costes se socializan, pero cuando dejen de socializarse y deban privatizarse, ¿la red seguirá siendo igual de íntegra, no? ¿Cómo veis ese futuro? Yo por lo menos no le veo ningún tipo de problema, ¿no? Porque esto pensemos que fuese un conjunto de 21 millones de lingotes de oro, pues tienen un calendario de emisión y punto, ¿no? O sea, se van a descubrir, por ejemplo, 50 lingotes de oro al día y cada 4 años se van a reducir a la mitad. En 4 años después va a haber 25 millones, 25 cada 10 minutos, así, ¿no? Se va a ir reduciendo.
Pues ya está, cuando llegue el final no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque aquí lo que hacemos es transmitir monedas de oro de alguna manera y cada vez que transmitimos tenemos que fundirlas. Y en ese proceso de fundición vamos a pagar una pequeña comisión al fundidor, que en este caso es el minero. Es decir, que los mineros no solo llevan los Bitcoin de nueva creación o los lingotes de oro de nueva creación, sino que también se llevan una comisión por cada transacción, porque participan en ese proceso de fundición. Si me permites también la metáfora de nuevo. Claro, pero que estará más privatizado el coste. Claro, pagará muchísimo más el coste, no tanto por dilución como por hacer esa transferencia de propiedad o esa transferencia de riqueza, ¿no? Por ese pago, por ejemplo, ¿no? Sí, de hecho lo hemos visto ahora con los ordinals. No superan a los Bitcoin de nueva creación. Pero sobre esto, pero claro, ahí presuponéis que hay transferencias más o menos habituales de propiedad, porque en caso de que haya mucho atesoramiento de Bitcoin y por tanto no sea necesario inscribir ningún cambio del derecho de propiedad en la red, ahí no hay un riesgo de que de alguna manera se desestructure la red de minería si no hay pagos habituales por parte de agentes que no quieren cargar con todo el coste al final del mantenimiento de la red, ¿no? Juan Ramón, yo creo que estás tocando en otro de los vectores de riesgo que personalmente yo monitoreo. Y vamos, que yo soy muy fan de Bitcoin, pero como decía antes, creo que hay vectores de riesgo que hay que monitorear. El primero es el que ya comenté, que es la centralización de los mineros. Y el segundo es el que acabas de decir, que es esa incertidumbre respecto a realmente el mercado va a estar dispuesto a pagar una prima enorme por transaccionar en Bitcoin, porque es lo que se requiere. O sea, si el subsidio, que es la emisión de nuevas monedas, se reduce de forma geométrica, como se va a hacer, porque está predefinido en el código, esa recompensa para los mineros tiene que venir de comisiones de transacción. Y hasta ahora es bastante sensible a los aumentos, la demanda transaccional de Bitcoin es bastante elástica, o sea, es sensible a los aumentos de los precios, no está dispuesta a pagar un precio infinito por transaccionar en Bitcoin, eso lo hemos visto empíricamente. De hecho, las comisiones de transacción de Bitcoin normalmente tienen un pico enorme, que os podéis imaginar que es en el bull market, normalmente en el pleno, en la cima, digamos, del bull market, del mercado alcista, y luego colapsan. Entonces, hay un vector de incertidumbre que el propio Satoshi Nakamoto, el creador seudónimo de Bitcoin, comentó. Él decía, pues hay que ver cómo el mercado reacciona y si está dispuesto a pagar esa prima que se necesita para que podamos mantener esa disminución geométrica de la emisión de monedas. Y yo creo que está por verse, a ver, yo por lo que ha dicho Álvaro en gran parte, y es que Bitcoin realmente está separado del resto de criptomonedas, creo que sí que va a justificar una prima. Pero es algo que tenemos que monitorear, ver esas comisiones de transacción si realmente hay una tendencia ascendente, porque si no, hay personas que sí que incluso han abogado por tener un subsidio perpetuo, lo cual, pues para muchas personas, como podéis, es un sacrilegio absoluto porque rompe la barrera de los 21 millones, pero estas son cosas que hay que encarar, es un vector de incertidumbre y algo para vigilar, y por eso Bitcoin no vale hoy, pues yo creo que $1 millón, porque es que, o sea, todos sabemos que hay, el mercado sabe que hay vectores de incertidumbre que simplemente hay que monitorear. Pero sí vale 60.000, ¿eh? O sea, claro. Que los riesgos se van mitigando. Lo que está claro, y esto me sorprende que todavía haya personas que mantengan esa tesis, es que no vale cero. Es decir, después de 15 años, el mercado testándolo continuamente con sus altibajos, con sus dudas, con sus miedos, pero a lo mejor no vale 70, pero desde luego pretender seguir defendiendo que vale cero y que el tiempo en algún momento nos dará la razón, es que cuando os dé la razón, Bitcoin ya habrá prestado servicio durante tanto tiempo que durante el tiempo en que ha vivido habrá justificado un cierto precio positivo porque ha servido para transmitir propiedad, y eso es una utilidad que ha estado ahí, aunque deje de estar en el futuro si desapareciera, ¿no? Pero aprovecho este momento para recordar que estamos hablando sobre Bitcoin con José Antonio Bravo, Gael Sánchez y Álvaro de María, una conversación muy interesante y que además estáis siguiendo muchos, porque los tres, junto con otra persona que no está aquí, Decentralized, están ahora mismo organizando un curso dentro de la plataforma de los locos de Wall Street sobre Bitcoin. Alrededor de 40 horas de curso, algo más probablemente, a lo largo de 4 meses, donde van a tratar temas como qué es Bitcoin, entenderlo bien, porque probablemente muchos que os estéis acercando ahora a Bitcoin y estéis asistiendo a esta conversación, habréis descubierto, yo mismo también, que no entendéis del todo plenamente Bitcoin, que a lo mejor teníais alguna idea dispersa o más o menos conectada, pero que os faltan algunas piezas, y supongo que con esta conversación se os habrá abierto el apetito. También
estrategias de inversión en materia de Bitcoin, cuándo entrar, cómo entrar, cuánto acumular, cuándo vender, si vender, etcétera, tributación, cómo hemos de manifestar este tipo de inversiones ante el fisco y también cómo custodiarlo. Entonces tenéis el enlace si os interesa en la caja de descripción del vídeo y también tenéis unos códigos descuentos por si venís al curso o acudís al curso a través de este canal. Pero volvamos a la parte de valoración, ¿no? Porque me he quedado a mitad con esa pregunta. Álvaro, bueno, supongo que mucha más gente lo ha mencionado. De hecho, creo que la primera persona a quien se lo leí fue a Tyler Cowen, pero bueno, a Álvaro le gusta mucho repetir en Twitter con bastante buen criterio que, bueno, una forma de valorar Bitcoin es plantearnos qué porcentaje de la función de atesoramiento de valor que están desempeñando actualmente el resto de activos puede terminar absorbiendo Bitcoin, ¿no? Gael también lo ha mencionado, pues si sustituye a todo el oro, pues ¿cuánto valdrá Bitcoin? Pero Álvaro dice, bueno, es que no solo es el oro, también son los inmuebles, también son en parte las acciones que no adquirimos todos ellos, a lo mejor es un 1%, un 2%, un 5%, pero no todos ellos son adquiridos como activo de inversión, sino meramente como activo de atesoramiento y de transferencia de valor en el tiempo. Pero en ese sentido sí me gustaría que hicierais una comparativa entre las ventajas e inconvenientes de cada uno de estos tipos de activos, porque en función de lo que estáis diciendo, lo he mencionado antes, parecería que Bitcoin es el mejor en todo. Es decir, que ha de sustituir a los inmuebles como vehículo de transmisión de valor en el tiempo, ha de sustituir al oro, ha de sustituir a todos porque es el que tiene mejores propiedades. Pero, por ejemplo, hemos mencionado que, lo ha comentado también Álvaro antes, que Bitcoin es un activo con un valor muy volátil. Por tanto, de cara a hacer frente a las necesidades de liquidez a corto plazo, de cara a liquidar a corto plazo Bitcoin, si lo tengo que liquidar ya, pues probablemente sea mejor otro tipo de activos, como la deuda pública, por ejemplo. Entonces, ¿en qué es mejor y en qué es peor Bitcoin que, por ejemplo, la deuda pública, los inmuebles, el oro? Luego os pregunto por otros criptoactivos, pero eso lo dejamos para más adelante. Estos tres activos que típicamente se utilizan como vehículos de valor y, a su vez, si os atrevéis a decir, bueno, si absorbiera, no sé, un 5% de la capitalización de inmuebles, de deuda pública, no sé, un 50, un 60 de la del oro, ¿cuánto podría llegar a valer Bitcoin si eso se materializa? Yo voy a empezar por esta parte final, ¿no? Porque yo creo que es muy, muy malo hablar en esos términos, porque, por ejemplo, que yo soy muy crítico con Katie Wood y también con Charlie Munger y con Buffett, ¿no? Charlie Munger ya, pobrecito, pero claro, o sea, tú no puedes decir Bitcoin va a valer 3 millones de euros en 2027, porque no lo sabes. O sea, okay, has chupado así el dedo y has dicho a ver cómo va el viento y no tienes ni idea. Entonces, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque le transmites un mensaje a muchísima gente, sobre todo desde perfiles tan importantes, que a lo mejor venden su casa o se hipotecan o se endeudan con esas expectativas. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Como Michael Saylor lo hizo en 2020, a mí me parece muy bien la apuesta que ha hecho Michael Saylor, pero que lo haga a título personal. No puedes hacer ese tipo de recomendaciones a nivel general. Tú no puedes decirle a la gente en 2020, vende tu casa, hipotécate y compra Bitcoin con todo. No, pero, ¿por qué? Porque Bitcoin se cayó un 70% y luego esa gente tenía que hacer frente a ese tipo de deudas. Pero dejando eso claro, sí. Porque además no es responsable hacer esas recomendaciones con un activo que tiene un potencial futuro muy grande, pero también muy incierto. Pero creo que sí que es interesante hacer el cálculo porque algunos decían, bueno, ¿cómo valoramos Bitcoin? Bueno, pues una forma de valorar Bitcoin es así, ¿no? Es decir, si Bitcoin termina absorbiendo esa parte del mercado que ahora desempeñan otros activos, ¿qué valor tendría Bitcoin bajo esos supuestos que siguen siendo especulativos, muy inciertos y, por tanto, a supuestos bajo los que uno solo debería invertir aquella parte de su patrimonio que esté dispuesto a perder, pero, bueno, que sí que te da una... O sea, que no es meramente decir, no, es que el precio, pues cualquiera puede ser. Bajo cualquier escenario puede valer cualquier cosa y no hay ningún criterio detrás que permita alcanzar una valoración con mucha incertidumbre, pero que puede tener sentido. Es decir, ¿puede tener sentido que Bitcoin valga 3 millones de euros o sería una absoluta locura? Probablemente lo pueda tener. ¿Puede tener sentido que valga 1.000 millones de euros? Pues no. La unidad, pues complicado, ¿no? Pero bueno. A mí no me parece un problema hablar de precio. A mí me parece un problema hablar del precio en fecha. Es decir, la fecha dejámosla de lado porque puede no ser nunca, puede ser en 5 años, puede ser en 50, puede ser en 100, pero
pero el ejercicio comparativo sí creo que puede ser valioso. A mí me parece maravilloso y yo encantado de hacerlo porque lo hago, de hecho, en la filosofía de Bitcoin, en el libro, o sea que sin ningún problema, ¿no? Efectivamente, yo creo que Bitcoin es un activo que compite ahí, que compite con los activos que utilizamos para aparcar riqueza, ¿no? Para transmitir valor en el tiempo. No sabemos cuál es el valor cierto de un bien inmueble dentro de 20 años, pero nosotros lo compramos con la perspectiva de construir un patrimonio y transmitírselo a lo mejor a nuestros hijos, o para cuando nosotros tengamos necesidades de liquidez cuando seamos más mayores, pues poder alquilarlo, venderlo o lo que sea, ¿no? Yo creo que Bitcoin cumple un papel ahí muy bueno, ¿no? También se utiliza la deuda pública, se utiliza el oro, ¿no? Yo creo que Bitcoin no es que vaya a dejar al oro a una cosa completamente residual, ¿no? Yo creo que cumplen papeles totalmente complementarios, porque solo el hecho de tener una oferta distinta ya los hace con diferentes funciones, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera el oro es una especialización en la función de reserva de valor. Reserva de valor, ¿por qué? Porque se incrementa su oferta de forma muy similar a cómo se incrementa la producción mundial. Entonces, eso nos permite ajustar muy bien a medio y largo plazo la oferta con la demanda. Entonces, nos hace una oferta elástica a medio y largo plazo que permite mantener muy bien el poder adquisitivo en el tiempo. Es verdad que no es un activo que se revalorice. El oro no se revaloriza demasiado en términos de poder adquisitivo. Si lo denominamos en fiat, pues muchísimo, ¿no? Claro. Pero una onza de oro compra lo mismo hoy que hace 2000 años, ¿no? Hace 2000 años una túnica y unas sandalias, hoy un traje y unos zapatos. Ya está, ¿no? Claro, además, yo... Sí, pero... No, que quería remarcar, una de las cualidades más importantes de Bitcoin es que yo puedo estar acumulando Bitcoin durante años sin que Hacienda lo sepa. Sin embargo, oro puede acabar sabiéndolo, inmuebles indudablemente va a acabar sabiéndolo, arte puedes ocultarlo durante un tiempo, pero puede acabar sabiéndolo, porque lo vas a tener que mover, es decir... Pero puedes estar acumulando mucho dinero con solo 12 numeritos, porque realmente, aunque decimos 12 palabras de la semilla o 24 horas, son 12 numeritos. Puedes ahí guardar muchísimo valor que está fuera de la vista, tanto de Hacienda como en general del Estado. O sea, que lo tienes oculto en tu cabeza. Y estás acumulando ahí un capital que cuando llega el momento que quieres hacerlo líquido, indudablemente tienes que irte a una entidad centralizada y tendrás que revelarte. Pero mientras tanto, estás ahí ocultando de una forma u otra un capital, ¿vale? No de una gran forma, no puedes comprar grandes importes, pero puedes estar comprando poco a poco un capital que de pronto al cabo de, digamos, unos años se convierta en un gran capital y lo puedas mover de una forma facilísima y estar fuera de la vista del Estado. Para mí esa cualidad es un golazo que le estamos metiendo a los estados, ahí yo creo que Álvaro coincide conmigo, y que para mí es una de las más importantes. Aprender a utilizar Bitcoin es una super habilidad, de verdad. O sea, es que te ponen una ventaja competitiva frente a cualquier otro inmensa, ¿no? Es por mi propia experiencia, no por otra cosa. Luego, por seguir comparándolo, perdón, con la parte de la deuda pública, yo creo que aquí también entra una parte de tesis macroeconómica, ¿no? Que es decir, oye, pues que yo llevo sosteniendo 2021 y que se va cumpliendo, ¿no? Pues los niveles de inflación, pues no están bajando. O sea, y ya los bancos centrales dicen, pues ya a lo mejor ya no volvemos a los niveles del 2% de objetivo, sino que ahora nos mantenemos un objetivo del 3,5. Pues, ¿qué narices pasa con la deuda pública a largo plazo? ¿No? O sea, y si además empiezan a aparecer competidores a la deuda pública a largo plazo como Bitcoin, pues se van a ver obligados a subir también los tipos de interés, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí pues vemos un problema que es el principal activo que se utiliza para transportar valor en el tiempo, que es la deuda pública a largo plazo. O sea, a ver quién es el guapo, con perdón, que empieza a no buscar alternativas a eso. Porque, claro, yo lo veo un problema. O sea, y lo llevo viendo bastante tiempo, ¿no? Y los bancos yo creo que tienen un problemón también, ¿no? Y que pueden tener un problema ahí bastante considerable, porque tienen muchísima deuda pública a largo plazo. Como tengan muchas necesidades de liquidez y la tengan que vender ahora, van a tener problemas, ¿no? Y yo creo que este problema no es una cosa que se vaya a resolver de la noche a la mañana, que es un problema latente ahí y que tú sabes muchísimo mejor. Pero yo creo que eventualmente pues habrá que ver qué se hace con eso, ¿no? Y con los bienes inmuebles, pues lo mismo, ¿no? Es decir, hay unos niveles de deuda muy altos, hay muchos gastos sociales y los bienes inmuebles son bienes sin ningún tipo de resistencia a la censura, bienes fijos, totalmente inmóviles, que no se pueden dividir. Es decir, es el blanco perfecto para subir impuestos ahí, para crujir a impuestos. Sí. Entonces, si luego cuando tú tengas necesidades de liquidez te van a crujir completamente impuestos porque no tienes otra alternativa, porque vas a tener que liquidar el bien entero, no vas a poder acceder a una fracción de tu bien inmueble, vas a tener que liquidar el bien entero, ¿no? Pues yo creo que ahí vas a sufrir muchísimo también, ¿no? Tanto fiscalmente como por todos los costes que van asociados a todo eso. Y luego respecto de, pues sí, tienes, o sea, efectivamente, yo creo que uno de los grandes competidores de Bitcoin son los fondos de inversión de acciones de empresas consolidadas, ¿no? Yo creo que mucha gente, como no puede atesorar
dinero en el banco como manera de transportar valor en el tiempo, porque el dinero pierde un valor a lo bestia, ¿no? Pues te vas buscando sobre todo fondos de inversión. Y en eso primero tú tienes muy poca ventaja competitiva frente al resto del mercado. ¿Cómo tú sabes cuál es el fondo de inversión bueno? Yo creo que es muy complicado tener ahí algún tipo de ventaja competitiva y sobre todo que te lleva un esfuerzo de análisis, de estudio, de confianza y demás enorme, ¿no? Yo creo que Bitcoin te reduce muchísimo todos esos costes que Ronald Coase, pues de alguna manera para explicar las empresas ya hablaba de costes de transacción, pues yo creo que Bitcoin te reduce enormemente todos los costes de transacción para encontrar tu vehículo de ahorro para transmitir riqueza en el tiempo. Ahora, ¿tiene que ser el único? Yo creo que no. Yo creo que su cuota de mercado estará entre el 1 y el 5% de toda esta clase de activos, ¿no? Pues arte, oro, joyas, bienes inmuebles, deuda pública y demás. No creo que una familia que tenga un patrimonio inmenso en bienes inmuebles de repente vaya a vender todos los bienes inmuebles para comprar Bitcoin. Pero a lo mejor sí te vende 5 edificios. Claro. Ahora le doy paso a Gael, que quería decir algo sobre esto, pero creo que también es buen momento para contestar una pregunta de José Hermosilla Carrasco, que dice, ¿no es el Bitcoin el mejor activo precisamente para los más pobres? En sitios como la India, que ahorran en oro y son pobres, el Bitcoin es mucha mejor opción para mantener cerca el 100% de su patrimonio. Saludos. Sí, a ver, yo creo que a ver, la realidad de Bitcoin es que las comisiones de transacción, como hemos dicho, van a tener que subir si va a sobrevivir. Entonces, desde ese punto de vista, que en el futuro vaya a ser para los más pobres, al menos on-chain, es difícil. Pero ahora mismo yo creo que sí que perfectamente ha ayudado mucho a muchísimas personas pobres, ya sea a huir de su país, la diáspora venezolana o de Argentina o de cualquier otros países, ha sido de gran utilidad y de gran valor. Entonces, yo en ese sentido sí que lo veo. La cuestión es esto que hemos comentado de las comisiones de transacción, que necesariamente van a tener que subir. Y yo, sinceramente, a ver, esto también es un punto donde creo que naturalmente va a surgir una industria de servicios financieros alrededor de Bitcoin. Es porque la división del trabajo, la especialización, no va a ignorar a Bitcoin. Sería rarísimo y creo que no sería ni deseable. Lo bueno de Bitcoin es que te permite hacer un opt-out. Siempre no es como el fiat, que eres un rehén absoluto. No te puedes salir, ¿no?, del sistema. Bitcoin sí que te permite salirte y ser soberano. Pero que la mayoría de personas vayan a ser soberanas constantemente, no creo que vaya a ser el caso porque es muy costoso. O sea, la desconfianza, la descentralización es tremendamente costosa. La centralización, los servicios financieros han emergido y han tenido tanto éxito en el mundo porque son muy eficientes. Ayudan a mover valor de forma muy eficiente. Yo creo que en Bitcoin también van a surgir y también será una herramienta que estará disponible para los más pobres. La transacción on-chain, pues, como decíamos antes, será otra cuestión. Y un poco si puedo volver un poco a lo de antes, solo para también dar un punto de vista. Hay algo que sí que trato en el curso que creo que es muy interesante, que es un dato objetivo respecto a Bitcoin en cuanto a la inversión, que es que el ratio de Sharpe de un portafolio que incluye Bitcoin siempre mejora. La rentabilidad por unidad de riesgo aumenta. Que este es un dato objetivo que se usa para medir un poco el desempeño de una estrategia de inversión. Entonces, eso es así. BlackRock lo comenta en un informe que tiene, Fidelity también. Entonces, para el que quiera abordar Bitcoin desde esa perspectiva, analizar el portafolio en base, por ejemplo, al ratio de Sharpe, creo que vale la pena hacer el estudio y ver que aumenta la rentabilidad. Y luego, simplemente, para el valor objetivo, que es la pregunta del millón, literalmente, quizá, pues... ¿Cómo podemos determinar el valor de Bitcoin? Yo vuelvo, me cuesta un poco lo que comentaba Álvaro, estoy bastante de acuerdo en casi todo menos el tema de la deuda pública, porque como es un activo de una naturaleza tan diferente, es un pasivo, me cuesta ver que Bitcoin compita, es que me lo he cuestionado mucho, que vaya a fagocitar parte de ese valor. Yo prefiero referenciar el dato de Credit Suisse que comentaba antes, que incluye activos, pues, bienes inmuebles, acción, renta variable, que son unos 500 billones de dólares, datos de 2023, ese pastel de la riqueza. Y ahí es donde el oro, como decía, tienes el 3%, y si pensamos que Bitcoin, y lo siento, pero no voy a hacer el argumento más sofisticado del mundo, si pensamos que Bitcoin es superior al oro, pues es que tenemos una referencia, es superior al oro porque es intangible, porque se puede mover a cualquier parte del mundo, porque es absolutamente inelástico y tiene una oferta predefinida. Entonces, si consideramos que esas virtudes lo hacen superior al oro, pues ya tenemos nuestro precio objetivo, que sería ese 3-5% de la riqueza mundial. Yo es la referencia que sigo. Y eso o sea, no es que quiera yo colocar un caramelito de ningún tipo, pero para
poner una cifra que podamos comparar con la situación en la que estamos ahora, si tuviera si absorbiera entre el 3 y 5% de la riqueza global, como tú dices, ¿qué precio por unidad de Bitcoin se alcanzaría? Pues sería un poco más de $1 millón. Sería una capitalización de mercado de 25, hemos dicho un 5%, serían 25 billones, que es el 5% de 500. 21 millones de unidades, pues algo más de un millón y pico. A ver, que igual lo que comentaba José Antonio, hay una migración masiva de todos los servicios blockchain a la blockchain de Bitcoin. Yo ahí ese ejercicio no lo he realizado. Es más complicado, claro. Pero creo que también es útil para, de alguna manera, constatar también lo que decías antes, Gael, de pongámonos en un supuesto ahora mismo relativamente optimista. Hombre, si ya decimos, no, es que además absorberá, pero si ya termina absorbiendo el 5% de la riqueza global, ya es un supuesto muy optimista, nos iríamos a un valor de 1 millón. Es decir, que aunque pueda tener recorrido alcista, ya no es de donde venimos. Ya es un activo, como pueda ser una acción, pues que esté muy subvalorada, pero que tenga un potencial de multiplicarse por 10 o por 11, pero no es pasar de $1 a 70.000. Claro, por eso yo creo que la oportunidad de Bitcoin tendrá su tiempo de vida y que no va a ser no va a ser esa inversión tan atractiva que ha sido hasta ahora, en mi opinión. De hecho, yo tengo una tesis que también igual no es la más común dentro del mundo Bitcoin, que es que cuando ese proceso de mercado nos empuja hacia un equilibrio, ya podrá ejercer de dinero, podrá tener funciones más monetarias, servir de un medio de cambio. Porque creo que el proceso de mercado naturalmente nos va a llevar hacia algún tipo de equilibrio. Y ahí podrá haber, y esto Juan Ramón, yo creo que lo hemos hablado mucho, cuando estudié el máster contigo, la cuestión de si va a haber medios fiduciarios, si se van a poder emitir pasivos, el tema de la doctrina de las letras reales, ¿no? Si eso permite de alguna manera, incluso en un activo como Bitcoin, emitir pasivos. Y ese es un debate que obviamente nos puede conducir a alargar la noche muchísimo. Pero yo sí que mantengo esa tesis, es que el proceso de mercado nos conducirá a un cierto equilibrio, Bitcoin dejará de ser tan atractivo porque no habrá expectativas de revalorización enormes y podrá quizá, aquí los estados pues yo creo que van a tener mucho que decir, servir como medio de cambio, a ver, igual no a nivel mundial, pero quizá en algunas naciones o territorios. Yo mantengo esa tesis. Pero aunque no se convierta en dinero, solo con que se vaya estabilizando su valor ya será más útil para transmitir valor en el tiempo, porque no se expondrá tanto a la volatilidad de tener que, aunque tengas que liquidar pronto, pues no sufrirás un sacrificio potencial de precio tan alto, ¿no? Estabais hablando o estabais haciendo la comparativa de Bitcoin con otros activos más tradicionales y ahora os quiero preguntar por la comparación de Bitcoin con otros, y lo de otros ya lo podríamos poner entre comillas porque ya sería controvertido, pero bueno, con otros criptoactivos, para entendernos, ¿no? Es decir, hay gente que dice, no, si Bitcoin no es limitado porque tienes otros criptoactivos o se puede crear otra Bitcoin desde cero o incluso que Ethereum es más útil que Bitcoin y será más valioso que Bitcoin porque es una red que sí tiene una utilidad al margen de la de transportar valor en el tiempo. ¿En qué se diferencia Bitcoin del resto, insisto, lo del resto, entre comillas, de criptoactivos? ¿Y por qué vosotros, digámoslo así, estáis tan obsesionados con Bitcoin y a lo mejor prestáis tan poca atención a todas esas otras alternativas del blockchain? Y también aquí la típica pregunta de si lo importante no es Bitcoin sino el blockchain, ¿es así? ¿No es así? Sí, aquí eso es importante. A ver, en primer lugar, Bitcoin tiene una concepción inmaculada. Esto suena muy sacrílego, pero Bitcoin durante 2 años no valía nada, cero. Era absolutamente, no tenía valor, hasta que no se empezó a valorar. En 2011 empezó a entrar en exchanges, tenía un valor cero y solo se utilizaba como prueba. O sea, una red, no existe ninguna red que valiera cero en su inicio, de las del resto. Bueno, creo que alguna que ya ha desaparecido, que también creó Satoshi, que era Namechain o algo así, que era para nombres de dominio, pero era también una prueba. Se creó, ahora mismo no la usa casi nadie. Eso es para mí un punto importante. Segundo, claro, al no tener ese nacimiento tan especial, no tiene un presupuesto de marketing como el que tiene Ethereum, que es un presupuesto de marketing en bitcoins bastante alto. Porque tenemos que tener en cuenta que Ethereum, la primera venta que hizo de los tokens fue en bitcoins, se siguen atesorando bastante. Y además, esos bitcoins atesoran su moneda con un ciclo prácticamente circular de hacemos crecer la moneda con nuevos anuncios, cambiamos nuestra política monetaria, bastante errático.
Bitcoin, sin embargo, sí que su política monetaria está clara. Desde siempre son 21 millones con halvings cada X bloques y entonces es una política monetaria grabada en piedra, básicamente. Y además, el CEO de Bitcoin no lo pueden encarcelar. Eso para mí es una cosa importante. Mañana van a por Vitalik Buterin, ya por Joseph Lubin y alguno más, los encierran y Ethereum tiene serios problemas. Y si hablamos ya del resto, que son menos descentralizadas que Ethereum, como pueden ser Solana o como pueden ser cualquier otra, muchísimo más. Además, aquí en Bitcoin, por más que intenten atacar los nodos, siempre habrá algún nodo secreto que abrirá y podrá hacerse en cualquier país geográficamente, por localización, por 1000 cosas. Será muy difícil cerrar la red. Sin embargo, en una red que tiene 30, 40 nodos o que tiene 200.000 nodos de 2 personas o 3 personas, pues es muy fácil cerrarla. Para mí esas son las características fundamentales de Bitcoin y por las cuales va a triunfar, ¿vale? Está triunfando y va a triunfar y siempre va a estar en el número 1 de las criptomonedas. Yo por añadir, ¿no? Efectivamente Bitcoin es de software libre, eso significa que cualquiera de nosotros podría copiar el código de Bitcoin y generar un Bitcoin 2, por así decir, pero es muy importante, y esto es una cosa que yo aprendí de Miguel Vidal, es que las propiedades de Bitcoin no son propiedades del código, son propiedades emergentes del sistema de incentivos de Bitcoin, de este ejemplo que ponía yo antes del concurso de puzzles, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, si solo teníamos 2 nodos y 4 personas minando, el sistema es muy corruptible, es una red muy débil, independientemente de que el código, el protocolo sea exactamente el mismo en una red y en otra, ¿no? Lo que tú no puedes copiar de Bitcoin es el nivel de minería que hay ahora ni el nivel de descentralización que hay ahora en los nodos. Y por eso tu red, aunque tenga el mismo protocolo de Bitcoin, no tiene las propiedades de Bitcoin. No es inmutable, no es incensurable, etc, etc. Bitcoin lleva más de 10 años sin una sola denegación de servicio. Esto es una burrada. Es decir, Bitcoin es un sistema que permite tener propiedad y transmitirla sin que nadie lo pueda impedir en todo el mundo y no se ha caído en más de 10 años. Y no hay un CEO, no hay una empresa. Redsys se ha caído 2 veces en un mes, hace unos meses en España, ¿no? Que es el sistema de pagos que tenemos aquí. Entonces, pensad en un sistema que permite esto a nivel global. Es una burrada, ¿no? Simplemente lo único que ha hecho es alinear lo suficientemente bien los incentivos como para que nadie pueda acabar con el sistema, ¿no? Entonces, claro, si lo comparas con el resto, pues ya es que te ríes, ¿no? Sobre todo porque este sistema de incentivos sobre este consenso, sobre este punto focal de 21 millones de unidades que se pueden transmitir y poseer sin depender de terceros, es fundamental. ¿Por qué? Porque te permite entender ese concepto de commodity. No es el pasivo de nadie, no de sus propiedades no dependen de lo que nadie decida, ¿no? Es eso y punto. Claro, si tú comparas Ethereum hace 5 años con lo que es Ethereum hoy, te ríes, ¿no? Bueno, no es lo mismo. Pero es que tienen un roadmap para cambiar y ser otra cosa distinta dentro de otro tiempo. Entonces, ¿cómo vas a tú atesorar riqueza en algo que tú no sabes lo que va a ser dentro de 5 años? Es que es de cajón, ¿no? Entonces, yo creo que Ethereum, por ejemplo, pues ha ido mucho a tratar de imitar a Bitcoin y a tratar de solidificarse. Pero claro, es que si alguien voluntariamente trata de ir hacia ahí, pues te está dando una señal de que depende de alguien que quiere seguir ese tipo de rutas, ¿no? No es una cosa per se. Entonces, yo creo que eso es inimitable. Yo creo que aquí es verdad que una cosa es estas propiedades y el que nosotros nos centremos en Bitcoin, pues es por esta cosa muy concreta y otra cosa es el valor. Es decir, yo creo que el resto de cosas pueden tener mucho valor, ¿no? Como lo pueden tener las casas de apuestas, como lo pueden tener otro tipo de sistemas. Pueden tener mucho valor, mucho movimiento, mucha atracción, ¿no? Y hay otras cosas, pues oye, que a lo mejor son participaciones en proyectos empresariales interesantes, hay otros que directamente son estafas, y hay otros que, por ejemplo, amplifican cosas monetarias que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? A mí, por ejemplo, las stablecoins, pues me parecen impresionantes. Me parece que aportan muchísimo valor. Ahora, han entendido una cosa muy importante, ¿no? Aquí no se trata de descentralización, sino de yo que mi pasivo pueda mantener el PEG al dólar. Entonces yo tengo deuda pública a corto plazo, yo tengo activos hiperlíquidos a cortísimo plazo y soy capaz de mantener el valor de mi moneda y con eso me aprovecho de alguna manera de la necesidad de dólares en el mundo. Y yo estoy prestando un servicio hipervalioso a un montón de personas que no pueden acceder a dólares físicos o que no pueden tener cuentas bancarias en dólares, pero sí pueden tener una wallet en su móvil y tener acceso a algo con el valor del dólar. Y eso yo lo considero hipervalioso, ¿no? Y de nuevo también por romper una lanza en favor de las stablecoins, decías, bueno, imaginad de Bitcoin 10 años sin denegar el servicio, una red global. Bueno, las stablecoins, sobre todo las 2 principales, han sobrevivido a varios hundimientos de la industria de criptoactivos con un pánico brutal que los ha acechado para la conversión de esos pasivos en dólares
y están ahí y han sido capaces de mantener la convertibilidad. Por tanto, aunque sean sistemas centralizados, en este caso el conjunto de incentivos del mercado desregulado, como lo está hasta el momento, sí les ha alineado bien los incentivos para, oiga, que ustedes, precisamente porque no hay muchísima confianza puesta en vosotros, tenéis que tener un buen activo detrás que os permita hacer frente a situaciones de estrés muy grandes. Totalmente, pero tienen clarísimo que lo que tienes ahí es un sistema de pasivo. Sí, claro. Sí. Que tú tienes que un riesgo de contrapartida. Son los bancos del blockchain. Vamos, no hay... Exacto. Son personas que a mi juicio han entendido bastante bien la parte de banca libre y otro tipo de cosas, ¿no? Que tienen que tener activos hiperlíquidos para mantener el valor de sus pasivos, porque los pueden exigir en cualquier momento. Claro. Entonces, yo creo que eso aporta muchísimo valor, y meter todo esto, que es totalmente distinto, dentro de la misma categoría de criptoactivo, me parece que el regulador no ha querido hacer los deberes, no se ha sentado a estudiar qué es cada cosa y ha metido todo en el mismo cajón. Pues si metes el oro, las acciones, las casas de apuestas y a los bancos centrales en el mismo cajón. Hombre, no. Hay que hilar un poquito más fino, y yo creo que aquí los reguladores estadounidenses han avanzado mucho más en estas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, sí que tienen clasificado a Bitcoin como una commodity y sí que están pendientes de otra manera, ¿no? Por eso yo creo que han permitido mucho más los ETF sobre Bitcoin, aunque eventualmente permitirán otros. Yo no creo que haya problema en eso, pero yo creo que eso sí lo tienen muchísimo más claro. Y aquí yo creo que estamos en un cacao inmenso por parte de los reguladores a la hora del tratamiento regulatorio de Bitcoin y del resto. Ya llevamos hora y cuarto y, bueno, no querría que el directo se fuera mucho más de la hora y media, aunque la audiencia, por lo que veo, está bastante encantada, pero para ir terminando querría tratar la parte de la relación con Hacienda, ¿no? Ya no solo con Hacienda, sino... Antes José Antonio mencionaba, bueno, tú puedes ir acumulando bitcoins sin que nadie se entere. Vale, primero, ¿esto cómo se hace? Porque antes Álvaro lo ha más o menos mencionado, pero dice, bueno, la forma típica en la que la mayoría de la gente compra bitcoins es a través de exchanges regulados, que por tanto está siendo observado o fiscalizado por todas las autoridades, ¿no? Hay otras formas de comprar bitcoins, pero... ¿tienen costes de transacción tan bajos como los exchanges o ahí ya tienes que ser más sofisticado y te enfrentas a fricciones mayores? Para nada. Yo diría que es muchísimo más fácil. O sea, puede ser que hace unos años fuese muchísimo más fácil comprar en exchange y entonces eso se ha instalado un poco en la mentalidad que lo fácil es el exchange, pero a día de hoy comprar un exchange es una locura. O sea, para abrirte una cuenta te piden una factura de tu casa, tus fotografías, identificaciones, no sé qué, pruebas documentales, no sé qué, tienes que pasar unas pruebas inmensas, ¿no? Lo primero es que comprar Bitcoin sin KIC, o sea, sin facilitar tus datos, es completamente legal, todavía hasta la fecha, ¿no? Quiero decir que no es que estemos aquí recomendando ningún tipo de ilegalidad ni nada por el estilo. Tanto tener Bitcoin sin KIC como comprarlo sin KIC, a partir de con ciertos límites de importes, es totalmente legal. Entonces, las opciones son exchanges descentralizados que son súper fáciles, ¿no? A mí no me pagan, pero, por ejemplo, Hodl, pues es una página que es súper fácil, porque simplemente necesitas facilitar un correo electrónico y ya puedes comprar Bitcoin. Con otro particular, con el que tú le vas a hacer una transferencia, o le vas a quedar con él en persona, o le vas a hacer un Bizum, o le vas a pagar en Lightning, no le vas a pagar de cualquier manera, y él te va a enviar Bitcoin, ¿no? Además con un sistema muy seguro, ¿no? No lo conozco, pero ahí hay un mercado organizado como en el caso de los exchange. Quiero decir, porque una cosa es una transacción peer-to-peer que pues, ya tienes que quedar, hacerle un Bizum. Todo eso son pequeños costes de transacción que es más... Bueno, ahí ya depende cómo lo valore cada uno, pero emitir una orden a mercado y comprar es más fácil que coordinarte con uno en persona, ¿no? No, parece que sí, pero no es realmente tan complicado dependiendo de lo que quieras hacer, porque, por ejemplo, este sistema, cuando tú realizas una transferencia y compras de esta manera, pues en realidad el mecanismo que hay por detrás es muy sencillo. Simplemente tú vas a aceptar una orden de venta, él va a enviar esos fondos a una multifirma, que por así decir es como si tuviésemos una caja fuerte que para ser abierta necesita 2 de 3 llaves, ¿no? Tú vas a tener una, él va a tener otra y otra la va a tener la plataforma. Entonces, él va a enviar esos fondos ahí, tú le vas a hacer la transferencia. Cuando tú haces la transferencia, se mete la llave, por así decir, en la caja fuerte. Cuando él recibe la transferencia, mete la otra y ya los fondos se te envían a ti. En caso de que él no acepte o tú no le hayas enviado los fondos, pues se abre una disputa con la plataforma y en función de las pruebas documentales que se aporten, pues firma a favor de uno, firma a favor del otro. Y ya está, y se desbloquean los fondos a favor del otro. Entonces, tiene muy poquita fricción en realidad y sobre todo por el valor que tiene el tener un activo de forma privada, ¿no? Incluso hay una más descentralizada, incluso, que no tiene ni página web, como es BISC.
Sí. Tú te colocas un cliente, funciona cliente-cliente peer-to-peer, y es un cliente que funciona por Tor. Es decir, en ningún momento nadie sabe que has entrado a comprar o vender Bitcoin. Pero eso sí que tiene una curva de aprendizaje rápido, ¿eh? O sea, fuerte, perdón. Eso sí que tiene una curva de aprendizaje fuerte, es decir, no es... No, pero han sacado ahora Bits 2 que tienen menos curva de aprendizaje, o sea que es muy rápida y es muy intuitiva. Pum, 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 y te dice ya tienes órdenes de compra. Y podemos llegar a ver sistemas, yo creo que en el futuro, en el que todo pase de una forma desapercibida y haya un gran arbitraje, o sea, ya se esté comprando incluso, haya gente comprando en exchanges y vendiendo peer-to-peer, o sea, jugando a arbitrar y a llegar a concluir precios bastante... Lo que pasa es que son sistemas desconocidos y que dan miedo a la gente, por el miedo de, es que si compro así, luego esto va a ser ilegal, no lo voy a poder gastar, ¿no? Guarda. Eso es una de las cosas que vamos a enseñar en este curso. Guarda todos tus justificantes, guarda tus pruebas de compra y luego si te viene el señor inspector de Hacienda y te dice, ¿dónde compra usted esto? Mira, aquí, con efectivo, con efectivo, con efectivo, con efectivo, o con Bizum, o con mi Wise, o con el banco que sea. Y aquí lo tiene usted. Y entonces vas a tener esas pruebas y le vas a poder callar la boca al inspector o a quien sea. Vamos, al exchange centralizado que te diga el origen de los fondos. O sea, tengamos en cuenta que eso no es ilegal. Que lo que estamos haciendo es un intercambio entre particulares, como el señor que va a Wallapop y vende su bicicleta. Y aquí una cosa fascinante es que incluso las CBDCs podrían facilitar enormemente el intercambio peer-to-peer de Bitcoin. Porque ahora el problema que tienes tú ahora es, no, yo le tengo que hacer una transferencia, le tengo que hacer un Bizum, le tengo que hacer un no sé qué. Pero si tengo una CBDC que me directamente permite darle valor como si fuese un efectivo digital en este caso, de aquella manera, ¿no? Pues oye, yo encantado, me lo agilizas a lo bestia. Es decir, el intercambio peer-to-peer me lo facilitas enormemente. Enormemente. Entonces, hemos dicho que es posible comprar de manera privada Bitcoin sin enormes costes de transacción y José Antonio ha empezado a hablar sobre la conversión, ¿no? La otra cara de la moneda sería, ya tengo Bitcoins y ahora lo quiero realizar en off-chain. Y ahí, claro, Hacienda pues sí tiene más visos de darse cuenta. No siempre, porque también se puede hacer peer-to-peer y no manifestar ninguna de esas operaciones, pero, hombre, si te compras una casa, si te compras un coche, si ya haces gastos que son más sustanciales y que para disfrutarlos necesitas tener una cierta tenencia de bienes, ahí Hacienda ya puede decir, oye, aquí este enriquecimiento de dónde ha salido y sí que te puede obligar, bueno, te puede obligar o te puede requerir a que manifiestes Bitcoin. ¿Eso se puede evitar de alguna manera? El menor de los daños es el que dices tú, que si tenemos los recibos almacenados, pues nos harán tributar por la plusvalía que hemos cosechado, pero no por todo el valor de Bitcoin, considerando que el 100% es plusvalía. Bueno, cuéntanos sobre esto. Sí, pues vamos a ver. En principio, nosotros según vamos atesorando tenemos que tener en cuenta nuestro valor de compra, ¿vale? Entonces, en principio, según vamos teniendo, aquí en España se utiliza el método FIFO, es decir, el primer valor que vamos a tener en cuenta, igual que en las acciones, es el de los primeros bitcoins que hemos comprado. Entonces, por su naturaleza ascendente en el largo plazo, pues se va a llevar en principio una buena tajada el Estado. ¿Qué podemos hacer hasta cierto punto o qué se puede jugar un poco? Es a tener una reserva visible y otra reserva que pase bajo el radar. De esa reserva visible sabemos que vamos a pagar impuestos y la que está bajo el radar la podemos liberar utilizando el peer-to-peer, ¿vale? Si en algún momento tenemos que liberar alguna parte de esta peer-to-peer, sí que tenemos que revelar y tenemos que decir, o sea, y tendremos que tener pruebas tenemos que tener justificantes de compra y de venta para poder decir, pero esto es lo que me costó y esto es lo que tengo y lo que he ganado, pero todo lo que hayamos comprado peer-to-peer, si lo vendemos por el mismo trayecto, no va a tener ningún tipo de... O sea, en principio, Hacienda lo va a desconocer. Y además podemos utilizar una serie de trucos tipo... Peer-to-peer entiendo que importes... Claro. Pequeños, porque si es peer-to-peer, te compro una casa, pues ahí ya, por mucho peer-to-peer que sea, dirá, esta casa usted dónde la ha sacado, ¿no? Claro, exactamente. Lo que pasa es que podemos utilizar también otra serie, no hace falta que saquemos dinero en efectivo. Existen formas de comprar también tarjetas de regalo, que se suelen llamar, que nos puede facilitar mucho la vida. Es decir, una persona puede tener una vida en la que esté gastando 1.500, 2.000 euros al mes con criptomonedas y queden indetectables solo porque va al supermercado, hace un viaje, hace tal, y entonces lo está gastando ahí ese dinero que compra peer-to-peer.
O sea, Yo de todas formas volvería, y ahora te dejo, Gal, perdón, es súper breve, a la primera pregunta de todas. ¿Para qué quieres Bitcoin? Porque en función de eso tienes que diseñar tu estrategia. Bitcoin no es un setup único para todo el mundo. ¿Tú qué quieres? ¿Tener una riqueza portátil contigo secreta y no sé qué? Bueno, pues tendrás que comprar sin KIC y tendrás que aprender a hacer una autocustodia. ¿Quieres comprar esto para tu jubilación y luego lo vas a querer vender y no tener ningún tipo de lío ni de problema? Compra un vehículo de inversión en Bitcoin. Claro. ¿Vas a querer realizar transacciones incensurables, no rastreables, con privacidad y demás? Pues vas a tener que hacer ejercicios de herramientas de gasto en Bitcoin para mantener la privacidad. Es decir, tienes que saber para qué lo quieres y en función de eso seguir una estrategia. Esto no es una solución única para todo el mundo. Esto es para qué lo quieres. Sí. Si lo quieres, porque también tienes la opción de no quererlo. Yo igual solo añadir que creo que lo ideal o lo que muchas personas hacen es una estrategia conjunta, ¿no? Tienes una parte que aprovecha esa gran virtud de Bitcoin de la inconfiscabilidad, de la resistencia a la censura, y la otra parte se aprovecha de la eficiencia de los servicios financieros que te permiten comprar pues con mucha más comodidad, con menos costes, la que quieres, la que tiene un fin más especulativo, ¿no? Yo creo que son perfectamente compatibles, pero sí que es bueno saber que la esencia de Bitcoin y los valores que están de alguna manera impregnados desde el movimiento Cypherpunk, que es la soberanía y la no dependencia de terceros, que ahora que tenemos los ETFs de Bitcoin se han aprobado ahora pues hace unos meses, en enero, y está teniendo una demanda enorme. Esto probablemente muchos puristas o filósofos cypherpunk se estarían echándose las manos a la cabeza porque dicen, oye, esto no es lo que teníamos en mente, pero es simplemente una evolución natural de pues una industria que se crea para reducir costes y maximizar la eficiencia de un sistema que es enormemente ineficiente. Antes no me he pronunciado sobre las otras criptomonedas porque lo han dicho muy bien, yo creo que José Antonio y Álvaro, pero la blockchain es muy ineficiente, es una tecnología que tiene un uso muy idiosincrático, muy limitado, que para Bitcoin funciona, pero para estas promesas que nos hacen desde otro tipo de proyectos, ¿no? Que si vamos a hacer Airbnb en la blockchain, Uber en la blockchain, Twitter en la blockchain, la arquitectura como tal está muy limitada. No puede procesar un número enorme de transacciones y, por lo tanto, estos proyectos que se plantean, la mayoría de ellos no son viables o intentan resolver un problema que no existe, ¿no? Pero bueno, simplemente para cerrar el bloque, yo creo que es perfectamente natural usar ambos, aprovechar la eficiencia de los servicios financieros y también ser consciente de que, oye, tienes esta opción que es un opt-out que siempre está ahí, bueno, para cubrirte de riesgos más serios, ¿no? En momentos de incertidumbre en la vida que, pues esperemos que no, pero nos pueden llegar. No, sí, puede llegar. Sobre esto hay varias preguntas que en parte ya habéis contestado, pero como son superchats no quiero dejar de formularlas. Dice Borja PM, el mayor problema que veo ahora mismo a Bitcoin es la transición fuera dentro del sistema. ¿Es inevitable volver al sistema para disfrutar de lo atesorado? Bueno, más o menos ya lo hemos expuesto. Y esta más específica, ¿pueden pedirte explicaciones por hacer una transferencia desde tu cuenta bancaria a una persona anónima en una cripto peer-to-peer? Gracias a todos. Esa es una buena pregunta. O sea, ¿te pueden pedir explicaciones por mandar a alguien un Bizum de 50 euros, es decir, cena? Es como se hace así. O sea, pones cena, pones bicicleta, pones viaje a Tailandia y le mandas una transferencia, incluso una SEPA instant o lo que te dé la gana. Y nadie sabe. O sea, aquí una de las cosas de Bitcoin a veces importantes, yo lo comparo con el club de la lucha. Porque lo más importante de Bitcoin es que nadie sepa que estás en Bitcoin. O sea, nosotros somos ahora personajes públicos, nos conocen ya y estamos Nosotros somos kamikazes directamente. Somos bestias, pero hay mucha gente que yo conozco que tiene Bitcoin y nadie sabe que tiene Bitcoin. Y lo ves por ahí y nunca supondrías que tiene Bitcoin. Y cuando hace una transferencia de Bitcoin, no se revela tampoco porque lo hace con un seudónimo, porque lo hace de una forma que no es como nosotros, como decía Álvaro, que somos kamikazes, sino que está oculto. Y eso para mí es una gran cualidad. Para mí es una gran cualidad poder conseguir eso, que no lo vamos a conseguir en ningún otro bien, porque cuando tú vas a... José Antonio, estabas mencionando, bueno, para este tipo de transacciones, pues ponemos 50 euros, una cena, lo que sea. Pero claro, si estamos hablando de grandes cantidades, si alguien quiere comprarle 50.000, 100.000 euros en bitcoins a otra persona peer-to-peer, claro, ahí ya sí te van a pedir explicaciones, entiendo. Sí, claro. A partir de 10.000 euros te van a pedir explicaciones de cualquier transferencia. Entonces, estas transacciones peer-to-peer, privadas, anónimas, son en pequeños importes. Para mayores importes, o sea, si uno quiere, imagínate una persona que tenga unos elevados ingresos o que no los tenga tan elevados, pero tenga una capacidad de ahorro muy grande y quiera destinar o haya recibido una herencia y quiera reciclar mucho de eso en adquirir bitcoins,
ahí vosotros, ¿qué recomendaríais? ¿Hacerlo a través de un exchange? ¿No por otra vía? Porque igualmente vas a tener que revelarte o puedes ocultarte. Pues yo vuelvo a lo mismo. ¿Para qué lo quieres? Porque claro, estos casos son reales, ¿eh? O sea, todo lo que has comentado son totalmente casos del día a día. Y hay que entender muy bien para qué se quiere eso, porque en función de eso vas a tener que diseñar tu estrategia. Entonces, ¿tú tendrías 500 millones de euros en tu casa en oro? No, ni 5, ni 2. ¿Por qué? Porque te entra un malo, te abre la caja fuerte y sale con el oro. Pues con esto parecido, ¿no? ¿Tú tendrías 2 millones de euros en Bitcoin en tu casa? Pues a lo mejor, cuidado, ¿no? Sí, eso es lo que os preguntaba antes de cuán inconfiscable es, ¿no? Porque... Además, siempre teniendo en cuenta que la estrategia puede cambiar de un día para otro. Que hoy puedes tener 50.000 euros en Bitcoin que has comprado peer-to-peer y mañana tienes un problema en tu casa que tienes que repararla porque se va a caer y vas a querer revelar, vas a querer sacar esos 50.000 porque no los necesitas. Y entonces, por eso para mí es importante que tengamos siempre una trazabilidad, o sea, tengamos siempre un historial de lo que hemos hecho, que tengamos justificantes de lo que hemos hecho para poder salir si tenemos necesidad. O sea, podemos estar absolutamente enmascarados y podemos estar absolutamente privados, pero puede llegar un momento en nuestra vida que por una enfermedad, por una necesidad, una fuerza mayor, necesitamos revelar y vamos a tener que revelar, ¿vale? Y eso es importantísimo. Hay mucha gente en Bitcoin que tiene ese espíritu aventurero, pirata, de nunca voy a entrar en el sistema, pero a veces el sistema te obliga a entrar. Es que las circunstancias te obligan a entrar en el sistema. No puede estar. Eso es importantísimo en Bitcoin entender cuáles son los riesgos. Y aquí el riesgo es que efectivamente no hay un tercero que vaya a guardar ese registro. Esos deberes los tienes que hacer tú. Tú tienes que hacer tu gestión de etiquetas, por ejemplo, de los conceptos bancarios, por así decir. Tienes que guardar tus documentos justificativos de compras. ¿Eso te quita la privacidad? No, porque recordemos que la privacidad es la posibilidad de revelarte selectivamente. Te da la opcionalidad de hacerlo. Si tú no lo haces, en realidad no estás cumpliendo con la privacidad, porque cuando te quieras aflorar y quieras salir al sistema, el sistema no te va a aceptar o te va a poner unos costes enormes, que es considerar que todo el precio de Bitcoin es ganancia patrimonial. Entonces, te vas a tener que tributar por ello. Entonces, yo creo que insisto, es que simplemente hay que hacer los deberes con Bitcoin, hay que entender lo que es y para qué lo quieres. A mí me encantan los ETFs. ¿Por qué? Porque validan mucho mi tesis sobre Bitcoin, ¿no? Validan mucho mi tesis de Bitcoin como un activo para aparcar riqueza a medio y largo plazo, como una alternativa a la deuda pública, a los bienes inmuebles, al oro, a las acciones y demás. Esa clase de activo de inversión. Entonces, a mí me encanta que hayan salido esos vehículos y yo creo que tienen un problema muy serio, que es la concentración en la custodia, pero creo que también van a abrir el camino al resto a la profesionalización de la custodia. A mí, sinceramente, me encantan, pero me parece terrible que tengan el 75% de los ETFs la custodia con Coinbase. Es que los ETFs en Europa también, porque en Europa, en Suiza, hay algunos ETFs también de Bitcoin y todos custodian con Coinbase. Entonces, también custodia parte de MicroStrategy, también custodia parte de El Salvador. O sea, hay que decir, tener un honeypot tan grande, o sea, me parece una locura. Sobre todo después de haber visto FTX, sobre todo después de haber visto todo lo que hemos visto. Entonces, me parece que los bancos, que durante mucho tiempo han huido de todo esto y han visto cómo otros hacían negocios y mientras decían eso no vale nada, eso no es importante, ahora tienen una responsabilidad, que es decir, oye, vamos a hacer los deberes sobre esto porque nosotros somos los custodios tradicionales y vamos a ponernos a custodiar aquí. Por ejemplo, el BBVA de Suiza pues ya ha hecho esos deberes y yo creo que le seguirán cada vez más bancos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene sentido que una startup tecnológica sea el custodio de esto, porque la custodia no es extremadamente difícil, la puede hacer cualquier banco prácticamente, ¿no? Prosegur también la hace y otro tipo de compañías también la hacen. Entonces, no es que sea una cosa imposible, ¿no? Yo creo que es necesario que vayamos hacia una profesionalización de los custodios y a quitarle la concentración que tiene Coinbase, que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, a mi juicio, eso sí que es un riesgo para el precio inmenso, inmenso. Muy bien, pues ya llevamos hora y media de conversación sobre Bitcoin, muchos temas, todos muy interesantes, no todos ellos tratados con una enorme profundidad, pero es que no tenemos tiempo para profundizar muchísimo en cada uno de los melones que hemos ido abriendo. Pero bueno, también en parte para esto está el curso, ¿no? El curso que hemos venido a presentar en este directo de Los Locos de Wall Street con estas tres personas que nos han acompañado esta noche, Álvaro, Gael y José Antonio, y una cuarta que no ha podido venir, que es Decentralized, y que, bueno, empieza en un mes, a mediados de abril aproximadamente, tiene un precio de 477 euros por algo más de 40 horas en vídeo y, bueno, foros con los profesores y alguna masterclass que se anunciará próximamente, que eso es en directo. Y además, si os apuntáis pinchando en la dirección que aparece en la caja de descripción del vídeo y añadiendo alguno de los códigos que ahí encontraréis, pues tendréis un descuento sobre ese precio que he mencionado antes. Así que si queréis profundizar más
con estas 3 personas que también lo han explicado hoy, pues ahí tenéis el curso del que estábamos hablando. Muchas gracias a los 3. No sé si antes de terminar queréis añadir alguna cosa. Nada, un auténtico placer. Para mí el curso es lo que me habría encantado que me hubiesen explicado hace 5 años sobre Bitcoin. Yo me tiré 2 años estudiándolo 6-8 horas al día para enterarme de qué iba. Entonces, que alguien me haga un resumen y me explique las partes más importantes, qué es, cómo invertir, cómo se declara, cómo se hace toda la cuestión legal, fiscal, tributaria, cómo se hace la autocustodia de la privacidad, que al final es la parte más importante, pues yo encantado, ¿no? A mí me habría resuelto un montón de quebraderos de cabeza, de horas de estudio, de mal gasto por no entender qué estoy haciendo. Inmenso, ¿no? Entonces yo lo recomiendo encarecidamente porque para mí me habría resuelto los problemas que yo estaba tratando de resolver en ese momento. Claro. Yo también, decir simplemente que un poco en la línea de lo que he comentado, creo que es un momento sobre todo muy oportuno para aprender sobre Bitcoin, para entender Bitcoin, que es el primer paso necesario para, sobre todo siendo Bitcoin una inversión tan extremadamente volátil, para realmente llevarla a cabo con confianza, con seguridad y con convicción, es imprescindible entender qué problema resuelve, que es un poco lo que hemos empezado a explicar hoy, pero que en el curso lo explicamos con todo detalle, entender esos riesgos que también están ahí y poder pues mantener esa inversión con convicción cuando uno se enfrenta a la volatilidad, ¿no? Y luego simplemente, pues, que lo que decía antes, que creo que es una oportunidad que, en mi opinión, pues tendrá su momento y pues luego habrá otras. Entonces, creo que es muy oportuno entender Bitcoin y os animo a todos a formar parte del curso y a uniros al alumnado. Correcto. Yo también añadir eso. Para mí, Bitcoin es como... se parece mucho a la parábola de los ciegos y el elefante. O sea, cada ciego lo toca y ve una parte del elefante y solo ve una parte. Y aquí lo que vamos a tener en este curso es 4 partes, 4 ciegos explicándonos lo que están tocando del elefante. Que para mí es importantísimo tener esa visión de 4, más la que puedas tener tú y alguna más, pues vas a tener una visión más amplia de la que puedes tener por ti mismo. Eso para mí es muy importante. Pues muchísimas gracias a los 3. Preguntan que cómo se puede uno inscribir en el curso y ver el temario, accediendo a través de la dirección que aparece enlazada en la caja de descripción de este vídeo. También quienes veáis este directo en diferido lo encontraréis en el comentario destacado del vídeo y ahí tenéis toda la información y recordad que también están los códigos adjuntos en la caja de descripción para que os ahorréis algo quienes os queráis apuntar. Muchísimas gracias, Álvaro, Gael, José Antonio. Pues mucha suerte con el curso y seguro que en algún momento futuro nos volvemos a ver en el canal. Gracias, Juan Ramón. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Hasta la próxima. A todos, nos vemos.